Ok, vamos adelante. Vamos a hablar sobre la semiología del tórax, ¿ok? O sea, no va a haber nada de patología. Aquí vamos a estudiar de cómo vamos a examinar un paciente. O sea, pura patología normal. Esta presentación, esta clase, está en Blackboard. Lo que pasa es que se me olvidó la clave. Y no pude entrar a Blackboard, pero bueno, gracias a Dios hay alternativas. Adelante. Esto está en material de estudio, van a parte complementaria y ahí buscan semiología del tórax, simplemente hacen clic sobre los subrayados y aparece esto, así tal cual. ¿Okay? Eso es en Blackboard. Si ustedes están fuera de su área, o sea, no están en su casa, pues, o están en su casa y quieren usarlo por otro medio porque no pueden entrar por X razón a la plataforma, o están en el auto y alguien está manejando y usted está desocupado y puede meterse, puede colocar másformación.website, aparece esta página así y usted simplemente va y busca semiología del tórax y se le va a abrir tal cual esto. ¿Ok? Eso es simplemente para que sepan de que hay otra alternativa. ¿Ok? Bueno. Ok, vamos a hablar entonces acerca de qué es el tórax. ¿Okay? Entonces, tal cual, una caja torácica adelante formado por 12 pares de costillas que se articulan con las vértebras, ¿okay? Y las 7 vértebras primeras se articulan con el esternón. ¿Okay? Es muy importante recordar esto. ¿Okay? Aquí están los arcos costales, por detrás se articulan con las vértebras y por delante con el esternón. En este espacio que está acá, se llama ángulo de Lewis y eso es importante. ¿Por qué es importante? Adelante. Porque el ángulo external o que se forma ángulo de Lewis es una referencia anatómica ya que conviene conocer porque nos permite ubicar los focos de ocultación, nos permite ubicar las derivaciones precordiales. Cuando nosotros hagamos electro, hay que aprender a hacer electro, ¿ok? Es necesario, no que lo haga el otro personal técnico, sino que, como les dije a sus compañeros esta mañana, en el área donde ustedes vayan a trabajar, el jefe de esa área, ¿quiénes son? Los médicos, ¿ok? No es el resto del personal. Entonces, es el colmo de que los demás sepan hacer electro y ustedes no. Entonces ustedes tienen que aprender a hacerlo. No es que vayan a hacer toda la consulta ustedes solos, no. Pero es bueno de que sepan porque a veces se cometen errores y por un electrodo mal puesto cambia todo el diagnóstico. Entonces ustedes tienen que estar ojo visor, pues, y viendo de que todas las cosas se hagan bien. Entonces, por eso es que es importante saber dónde está el ángulo de Lewis, es por esto, porque permite ubicar los focos de ocultación, permite ubicar las derivaciones precordiales y este ángulo corresponde a la bifurcación de la tráquea y de la segunda costilla por detrás. ¿Okay? Entonces, por detrás corresponde a T4. Entonces, es bueno recordar eso porque así ustedes pueden decir 2, 3, 4 y junto con las líneas que vamos a ver ahora, ustedes ubican dónde es que están los diferentes focos de auscultación cardíaca también. ¿Okay? Entonces, un poco de anatomía que hay que recordar para esto. De igual manera, ya vimos, como se ve en la figura aquí, perdón, de que más o menos hasta el quinta, sexta arco costal se articula con el esternón, pero después las otras se fusionan en sí mismas y forman este borde costal acá y ellas no son menos horizontales, pues son más inclinadas. ¿Okay?
Entonces, y esta forma es importante para la respiración. Entonces acordémonos acá. A medida que aumenta el volumen de los pulmones, la presión del aire de los pulmones cae por debajo de la presión del cuerpo y el aire entra rápidamente. Esa es una lógica. Durante la exhalación normal, los músculos se relajan y los pulmones se hacen más pequeños. La presión en su interior aumenta y se expele el aire. La ley de Boyle explica esta relación entre el volumen y la presión del aire. La presión de aire en un recipiente cerrado disminuye con el aumento del volumen de dicho recipiente. Una disminución del volumen. Entonces, cuando inspira, aumenta el tamaño y entra el aire. Cuando baja, disminuye el tamaño y el aire sale. Y hay que recordar también estos músculos accesorios, los músculos abdominales y los esternocleidomastoideos que aumentan la capacidad pulmonar. ¿Okay? Todo esto, en teoría, ustedes se lo saben. O se lo dieron, pues. ¿Okay? Bueno. Y para su examen, entonces es preciso tener puntos de referencia que están constituidos por las estructuras anatómicas, líneas imaginarias, convencionales y de regiones delimitadas. Entonces aquí tenemos estas líneas. ¿Ok? Tenemos la línea media o línea external. Tenemos la línea paraesternal, que es al lado de donde se articula los arcos costales con el esternón. La línea medio clavicular es una línea muy importante, está en la mitad de la clavícula y va hacia abajo, ¿ok? Y llega hasta la cresta ilíaca, ahí está, de lado y lado. Eso es importante porque eso nos da a nosotros puntos de referencia para decir, por ejemplo, que el foco mitral, ¿dónde se encuentra? En el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Entonces nosotros sabemos que la línea medio clavicular es esta, y junto con el quinto espacio intercostal, entonces tenemos que el foco mitral es acá. ¿Okay? O el foco aórtico, o el foco pulmonar, adelante, que están en la línea paraesternal, en el segundo espacio intercostal. Entonces nosotros buscamos línea paraesternal, y aquí están los espacios intercostales. ¿Okay? Esos puntos, o estas referencias, pues son así porque cuando veamos la parte cardiopulmonar, cardiológica, los focos de auscultación, esas líneas van a ser necesarias saberlas, conocerlas. ¿Okay? De igual manera, las líneas son importantes saber para la colocación de tubos de tórax cuando sea necesario. Entonces, aquí tenemos que la primera es la medio external, ¿okay? Que sería la mitad, o sea, está en el tórax, la línea media. Después tenemos la paraesternal, ¿okay? Que es al lado, son dos, paraesternal derecho, paraesternal izquierda, y la línea medio clavicular, ¿okay? Que también son dos. Eso es en la cara anterior. En la cara lateral, entonces tenemos esta. ¿Okay? Tenemos la axilar anterior, que es esta que está acá, la axilar media y la axilar posterior. ¿Okay? Esos son importantes. Aquí no hay focos de auscultación cardíaca, pero sí pulmonares. Entonces, porque por ahí puede haber algún derrame pleural, puede haber algún foco de condensación neumónico que esté. Porque total, en el tórax, en el pulmón, pues ese foco de auscultación, de foco de condensación puede caer en cualquier sitio. Todo va a depender de la infección del paciente, de la patología crónica que tenga o no, cualquier cosa de eso. Y en la cara posterior, entonces tenemos, a partir de la séptima vértebra cervical, ¿okay? Que es una de las más prominentes ahí, entonces está la línea media que corre a través de toda la apófisis espinosa, o sea, en la columna vertebral, ¿okay? Y las líneas paravertebrales
que están al lado de la apófisis transversa. ¿Okay? Aquí están los músculos paravertebrales. Y la otra línea importante acá es esta línea, que es la línea escapular, que atraviesa la escápula. Viene a ser como la línea media clavicular, pero en su parte posterior. ¿Okay? Es más o menos la misma línea, segmento. Dependiendo de lo que uno vaya a hacer en su carrera, pues, por ejemplo, si usted va a ser cirujano de toras, estas líneas son importantísimas, ¿okay? Porque ahí pueden ubicarlo. No quiero decir con esto de que para nosotros no sean importantes, no, pero estas personas lo usan con más frecuencia, ¿okay? Generalmente nosotros hacemos la ocultación anterior en la consulta de atención primaria, pero lo ideal y lo que se debe hacer, lo académico, es ocultar al paciente tanto en su cara anterior como en su parte posterior. Y no olvidar los laterales. ¿Okay? Ok, no hay realmente un tórax ideal. ¿Okay? Todos tenemos particularidades. Algunos somos más flacos, otros son más atléticos, otros son más gorditos, ¿okay? Otros son altos, otros son pequeños. Entonces, pero lo que está claro es que nosotros tenemos que definir el tórax desde la acromio clavicular de ambos lados, una línea que atraviesa por acá y otra línea que atraviesa los arcos costales acá. Los subcostales. Entonces, esta sería el área a estudiar. El paciente debe estar en posición sentada, sería lo ideal, ¿okay? Descubierto. Todo va a depender de la época, pues, ¿okay? Porque si hace mucho frío, bueno, o sea, tratemos de no desnudarlo por tanto rato, ¿okay? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la fase de inspección, percusión, palpación y auscultación. ¿Okay? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que ver es, dependiendo por supuesto, también el sexo influye, porque en los hombres las mamas están atrofiadas, en las mujeres está desarrollado, ¿okay? Pero debería de ser lo más simétrico posible, cosa que no es así, ¿okay? Nosotros no somos perfectamente simétricos, sino más o menos simétricos, dependiendo si uno tiene habilidades más del lado derecho o del lado izquierdo. Pero sí tenemos entonces que ver la simetría, tenemos que ver si hay deformidades, tenemos que ver si hay cicatrices, si hay equimosis, hematoma. ¿Saben lo que es equimosis y hematoma, no? Equimosis son morados. Son, todo el mundo aquí se ha hecho un morado alguna vez. ¿Okay? Se ha hecho un golpe y debajo de la piel lo que sucede es que el tejido que está debajo de esa piel ha sangrado y entonces la sangre se colecta ahí y forma esa coloración violácea, azulada, ¿okay? Que a medida que le pega el sol se va transformando en verde hasta que desaparece. Y bueno, y los hematomas ya es una colección de sangre, entonces nosotros tenemos que identificar si eso está presente o no. ¿Okay? Entonces eso es la parte de inspección. Entonces la inspección la hacemos en su cara anterior, su cara lateral y la cara posterior. ¿Okay? Y tenemos que entonces hacer esto: inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, ¿en qué consiste la inspección? La observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax, y la finalidad es detectar alteraciones de la forma, volumen, estado de la superficie y movilidad. La inspección es de dos tipos: estática y dinámica. ¿Okay? Ya vamos a explicar qué es eso. Inspección estática.
Entonces aquí lo que tenemos que ver, podemos obtener información de qué tipo de tórax es. ¿Ok? Vamos a ver de que hay diferentes formas de tórax dependiendo de alguna patología o que haya nacido con esa deformidad. La superficie, el estado. Entonces, el tórax normal es simétrico en forma y volumen y puede presentar cierta variabilidad que dependerá de la edad y del sexo del sujeto. El tórax en los primeros años de vida, el diámetro es vertical, pequeño, y después se hace casi cilíndrico y no presenta diferencia de acuerdo al sexo. En la adolescencia, el tórax se alarga, se aplana, y en la etapa que marca la diferencia es de acuerdo al sexo y determina finalmente la configuración. ¿Okay? Los hombres son más musculosos, las mujeres son menos musculosas, pero tienen el desarrollo de glándulas mamarias que no lo tiene el hombre. ¿Okay? Lo puede tener, pero no sería normal, totalmente normal. El crecimiento de las mamas se llama ginecomastia. ¿Okay? Cuando es anormal. En las mujeres no tienen ginecomastia, tienen desarrollo. Ahora, es ginecomastia cuando ya son unas mamas muy voluminosas, que trae dolor de espalda, hay deformaciones, hay cansancio. Bueno, ahí sí se llamaría ginecomastia. ¿Okay? En los hombres, si aparecen esas mamas, que es diferente al desarrollo de los músculos pectorales, entonces también se llama ginecomastia y bueno, y generalmente se pueden intervenir. No es frecuente, pero puede aparecer. Ok. El tórax enfisematoso es un tórax que está aumentado en su diámetro anteroposterior. Fíjense que aquí es más amplio. Si tuviéramos una foto de frente de él, tal vez viéramos de que este diámetro es mayor que el otro, que el diámetro frontal, pues. Entonces, esto es un tórax de un paciente que generalmente tiene como antecedente el uso de tabaquismo. ¿Okay? Entonces, esto lo que hace es que se produce. Ustedes saben que los alvéolos son múltiples bolas, pues, por así decir, insufladas pequeñas una al lado de otra, como si fuera muchas uvas juntas, pues. ¿Okay? Entonces, cuando esas bolsas se juntan, entonces en vez de, ya no son funcionales porque no producen paso de oxígeno hacia el capilar, pero se llena de aire. Y esas bulas se quedan aquí adentro y entonces por eso es que se expande el tórax. Y eso es el enfisema. Esa es una causa. ¿Okay? La otra causa sería de que tuviera un déficit de una enzima. ¿Okay? Bueno, pero entonces es característico que cuando nosotros veamos personas fumadoras, tratemos de ubicar si el paciente ya tiene tórax en tonel, que sería tórax enfisematoso. Tórax en tonel o tórax enfisematoso. ¿Okay? Es por aumento del diámetro anteroposterior. La cifoescoliosis es esta. ¿Okay? Hay una deformación y una curvatura exagerada. Eso puede ser por una patología, pero generalmente es por mala postura. ¿Okay? La gente se acostumbra a andar sentado así todo el tiempo y bueno, claro, si tú pasas 10 años así, te quedas así. ¿Okay? Entonces, por eso es que hay que tratar de sentarse derecho, no adquirir esas posturas, porque eso a la larga después trae problemas. ¿Okay? Entonces, también, como les dije, puede ser por una enfermedad, pero también es frecuente en los ancianos, como en esa figura. Y es esa forma. Sale como una jiba. ¿Okay? Las alteraciones anatómicas. Aquí tenemos tórax acanalado, tórax embudo, pectus excavatum, ¿okay? Esto que está hundido a nivel del esternón o está protruido como esto. Eso ya son deformidades propias, ¿okay? Que traen limitaciones, por supuesto, porque el tórax no se expande bien, entonces la capacidad pulmonar de esa persona es diferente a todos nosotros que no tenemos eso. Ok, y la
inspección dinámica permite evaluar las características de los movimientos respiratorios. Aquí vamos a ver cómo es que esta persona respira. ¿Okay? Entonces tenemos que ver cómo es la inspiración, cómo es la expiración. En una inspiración normal se expande el tórax, baja el diafragma y el abdomen generalmente protruye. ¿Okay? Los hombres generalmente no tienen ese problema, porque en cambio las mujeres, si hacen eso, entonces, bueno, ellas tienen otra forma de ser y entonces no sacan el abdomen, pues la guata, sino que la meten para tratar de mantener la misma apariencia. ¿Ok? Eso es algo así en las mujeres. Bueno, entonces hay que ver cómo el paciente respira. Eso es importante. Y esa sería la inspección dinámica. Todo lo demás es estático, es decir, viendo cómo está conformado. Entonces nosotros tenemos, lo primero que le iba a mostrar es lo que es el tiraje, y aquí es para que ustedes vean a qué se refiere. Esta es una inspección dinámica y nosotros vamos a ver si esta persona está haciendo esfuerzo para respirar o no. Los músculos intercostales, el agujero supraesternal se hunde, ¿okay? Los supraclaviculares se hunden, ¿okay? Y también hay tiraje subcostal, o sea, hace mucho esfuerzo este señor para que entre el aire. Entonces eso se llama, no se llama disnea, no confundan. Disnea es la sensación de falta de aire, pero eso es dificultad respiratoria. Eso es que él dice que tiene disnea, claro, se le nota. ¿Okay? Se le nota porque tú estás viendo el tiraje, estás viendo el esfuerzo que está haciendo esta persona por respirar. Entonces este es un paciente que está relativamente grave, o sea, necesita necesariamente oxígeno. Él tenía ahí un bigote nasal, pues, ¿okay? Para compensar eso. Entonces, esto es la primera imagen que quiero que graben. Esto en un adulto, no es que no se ve, porque de hecho está acá, pero es más raro, es más frecuente en los niños que hagan síndrome de bronquitis obstructiva, que tengan asma. Durante la infancia es frecuente eso, y entonces ustedes lo pueden ver en los niños, pero es como esto, pero en un niño. En cambio este señor tiene un quejido porque, bueno, porque es mayor también, pues ya se tiene más capacidad para respirar. ¿Okay? Entonces eso se llama tiraje, y se llama tiraje universal. ¿Universal por qué? Porque tiene intercostal, subcostal, supraclavicular y supraesternal. Si uno dice que tiene tiraje intercostal, quiere decir de que tiene tiraje nada más de los arcos costales. Si uno dice que tiene tiraje supraclavicular, es a nivel de acá, o tiraje supraesternal, se hunde acá. ¿Okay? Pero cuando se le ve el esfuerzo en todos esos sitios, entonces uno dice tiraje universal. Okay. Aquí hay unas respiraciones, hay que aprendérselas. ¿Okay? Hay que aprendérselas. Respiración de Cheyne-Stokes se caracteriza por periodos prolongados de apnea y periodos de actividad. Es decir, apnea, deja de respirar, ¿okay? Y aumenta la actividad en cualquier momento. Y vamos a ver un gráfico una vez. Se inicia por pequeños movimientos que van aumentando progresivamente para disminuir en la misma forma hasta llegar a la apnea nuevamente. Apnea que deja de respirar. ¿Okay? Se presentan traumatismo craneoencefálico, hemorragia cerebral, coma urémico, meningitis e intoxicación por opiáceos. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean una persona respirando de esta forma, es una persona que está en grave estado.
Esta es la apnea y aumenta la respiración, inspira, expira, inspira, inspira. ¿Okay? Vean cómo hace el paciente. Ahí está la apnea. Ahí comienza a respirar. ¿Ven? Más rápido, hace más rápido y después empieza a ponerse lento otra vez. ¿Ya? Y hace apnea y vuelve otra vez. Esa respiración, el chain stop. ¿Ok? Las causas hay que aprendérselas. Adelante. La apnea empezó a arrancar otra vez. Bueno, esas son las causas de la respiración de chain stop. Ok. Tenemos la respiración de Biot, que consiste en periodos de apnea con periodos activos. Está presente en meningitis, tumores, hemorragias intracraneales, que pueden ser la causa de esto. ¿Okay? Entonces, la diferencia es... Respiración que mantiene una resistencia, pero es interrumpida por periodos de apnea. Cuando la alteración es mayor, o protegiendo la resistencia, siempre se mantiene. En cambio, la otra sube y baja, sube y baja. se observan en este diagrama del sistema nervioso central. Entonces vean como hiperventila, y después hace apnea y vuelve a hiperventilar, y apnea. Kumaus, esta es muy importante porque esto se da en los pacientes diabéticos, ¿ok? Diabetes tipo 1. Esto es porque tiene una acidosis. Después, más adelante, investigaremos, sabremos por qué es la acidosis y todas esas cosas. Pero esto es muy frecuente, este tipo de respiración, en los pacientes diabéticos tipo 1. Entonces aquí tenemos un paciente diabético, ¿okay? De 8 años. Está en inglés, pero... ¿okay? Él no hace apneas acá, sino que hiperventila. Y ese es un mecanismo de defensa para tratar de disminuir la acidosis, eliminando el CO2 para tratar de hacer base y equilibrar la acidosis. No, this is new, brand new. He's had no prior documentation for diagnosis of PKA. Okay. Este niño, la historia pues como la que cuenta el pediatra, es que él debutó así, o sea, él le apareció su diabetes, se la diagnosticaron fue porque empezó con un problema respiratorio, vómito, qué sé yo, que tenía, y entonces le hicieron una glicemia y bueno, entonces apareció con una hiperglicemia y bueno, se diagnosticó diabetes, pues, tipo 1. ¿Okay? Entonces, además de la diabetes y el coma hiperosmolar, también está en el coma urémico. Y la respiración paradójica quiere decir que ocurre en casos de múltiples de arcos costales o bilaterales, o cuando una costilla se fractura en sitios diferentes. La respiración paradójica es lo siguiente. Lo normal es que uno inspire y el tórax se expanda, ¿verdad? En cambio,
como es paradójico, el paciente inspira y una sección, como está lesionada, fracturada, se hunde en vez de expandirse igual que el resto. Aquí tenemos el paciente. Vean cómo la parte que tiene traumatizada se hunde cada vez que inspira, que es al revés. ¿Ok? Y eso, por eso se llama paradójico. ¿Ok? Él se cayó de un tercer piso por estar arreglando la antena del televisor. ¿Hasta ahora se ha entendido? Entonces fíjense que esta presentación hay que seguir, no, si tú le das a la flechita vas a pasar el 2, el 3 y el 4, o sea, si uno está en estas cosas hay que hacer el 1, el 2, el 3, el 4 y después pasarlo. ¿Ok? Ok. Entonces ahora vamos por palpación. Fíjense que todo lo otro era inspección, simplemente ver la parte estática y la parte dinámica. La parte dinámica era ver cómo respiraba, ¿ok? Si había alguna patología. Y la parte estática es simplemente ver la expansibilidad, o sea, si tiene cicatrices, deformidades, cualquier cosa de eso. Ok, ¿qué es palpación? La palpación del aparato respiratorio consiste en aplicar el sentido del tacto del observador con el paciente en actitud pasiva o activa cuando se lo solicita alguna maniobra. O sea, cuando usted le pide que inspire, entonces ya pasamos a hacerlo activo. ¿Okay? La finalidad es corroborar la información obtenida a la inspección y agregar más detalles. Brinda información sobre partes blandas, caja torácica, ganglios del cuello y axila, movimiento respiratorio, frémito y vibraciones vocales. Entonces, palpación del tórax. La palpación del tórax consta de una palpación general que está referida a recorrer con la mano toda la superficie torácica en busca fundamentalmente de cambios de sensibilidad que permiten identificar una condritis costal, una fisura o una fractura costal. También es un hallazgo relevante la presencia de crepitación en el tejido celular subcutáneo, sobre todo acá en la zona del cuello, que en ausencia de una brecha externa hace diagnóstico de neumotórax, ya que esta crepitación se debe a la presencia de aire libre en el celular subcutáneo proveniente de la ruptura de una bulla subpleural. También se realiza la elasticidad o la exploración de la elasticidad torácica, que carece de significado relevante, por eso no lo voy a hacer. Y lo que sí hacemos por la palpación es la expansión torácica. Para eso le decimos al paciente que al colocar las manos tanto por delante como por detrás y respire hondo para evaluar fundamentalmente la simetría, ya que como no es una persona conocida, no sabemos su expansión normal, pero si expanden los emisoras de manera asimétrica, nos puede orientar hacia algún hallazgo patológico. Por delante colocamos las manos en la zona infraclavicular, decimos que respire hondo. La expansión de las basas por delante, abrazamos los hipocondrios con los dedos pulgares tocándose en el centro, que respire hondo. Perfecto. Por detrás. O sea, aquí lo que hay que hacer es poner la mano en el apéndice cifoide, ¿okay? El pulgar, y el otro pulgar aquí, lo que pasa es que no tengo a nadie ahí. Y entonces de esta manera tú dices que inspire y entonces él debería de irse las manos hacia los lados, ¿okay? Y en el hipocondrio, porque este subcostal y aquí son los hipocondrios, derecho e izquierdo, ¿okay? Pero aquí, la mano, el pulgar en el apéndice cifoide y decirle que inspire. Al inspirar, entonces él debería de hacer esto, que fue lo que hizo aquí.
la zona supraclavicular a través de la maniobra de Raúl, colocando las manos de esta forma, con los dedos pulgares unidos por detrás, Básicamente, y le decimos que respire hondo, la expansión de los vértices y la expansión de las bases por detrás, de la misma manera que por delante, abrazando y debe de el hacer tórax con los dedos pulgares tocándose en la línea media, y le decimos que respire hondo. Por último, con la palpación exploramos las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales es un fenómeno acústico generado en las cuerdas vocales que se traduce o se transmite por toda la tubuladura del árbol bronquopulmonar hasta el pulmón y genera un ruido o un sonido que puede ser palpable y se lo verifica su presencia en toda la superficie del tórax. Por delante, en la zona infraclavicular, mamilar y en las bases. Para palpar las vibraciones vocales, el paciente tiene que decir una frase. Lo que habitualmente se utiliza es la palabra 33 por la resonancia que tiene, y le indicamos que cada vez que yo coloque mi mano sobre el tórax, él diga la palabra 33. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Lo hacemos por delante, comparando un hemitórax con el otro, y después lo hacemos por detrás, 33, 33, 33, 33, 33. Por último, exploramos las vibraciones vocales en la zona axilar e infraaxilar, decir 33. 33, 33. En todos los casos de la exploración de las vibraciones vocales, lo que buscamos es la presencia de asimetría, comparando un hemitórax con el otro, por tanto por delante, por detrás, como por las zonas axilares. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Entonces, la expansibilidad es para ver si hay simetría y si se expanden todos los emitoras de la mejor forma, pues. Y las vibraciones vocales, entonces diciendo 33, hay otros que dicen otra palabra, para no decir 33, pero realmente de manera universal, pues se usa básicamente el 33. La percusión, ¿Ok? Bueno, seguimos entonces, ahora queda palpación del cuello. De todos modos, no sé si ustedes ya se lo dieron, se me lo dieron cabeza y cuello, pero tórax y cuello es difícil de separar, porque porque la tráquea pertenece al sistema respiratorio, pero también pertenece al cuello. ¿Okay? Entonces también tiene ganglios que están distribuidos en el sistema linfático, ¿okay? De esta manera, y entonces nosotros debemos de aprovechar nuestra exploración para ver si hay ganglios palpables. ¿Okay? Hay patologías de pulmón que se manifiestan con un ganglio palpable a nivel supraclavicular, ¿okay? Y también digestivo. Entonces por eso es importante hacer el examen y buscar la cadena ganglionar y ver, palpar si están ganglios visibles. Lo lógico o lo frecuente, pues, cuando no hay enfermedad, es que nosotros estemos lisos, no tengamos nada visible, ¿ok? Ni siquiera los latidos. Entonces, de todos modos, nosotros vamos a ubicar esos ganglios y tenemos que valorar dolor, tenemos que valorar tamaño, tenemos que valorar si está adherido a planos profundos, ¿ok? ¿Qué quiere decir adherido? O sea, los ganglios generalmente son móviles, ustedes se los pueden tocar. Generalmente los submaxilares son más fáciles de tocar porque están ahí en ese espacio, pues,
que no están ni adheridos a los músculos. Entonces usted se los puede tocar y ver que se mueven, ¿ok? Cuando usted encuentra un ganglio que no se mueve, eso es nada. Eso debe de ser estudiado, ¿ok? Lo lógico es que sea biopsiado. No salgan de aquí pensando que tienen linfomas ni nada. Aunque eso le ocurre a uno. Comienza a pensar tonterías. Bueno, la cuestión es que aquí está un gráfico de los diferentes ganglios que están presentes en las cadenas ganglionares, ¿ok? Entonces tenemos que palparlos en el cuello, en la parte de adelante y atrás. En pediatría les van a pedir mucho eso porque los pacientes pediátricos con la infectocontagiosas de la infancia, los ganglios retroauriculares, los preauriculares, son frecuentes y son de patologías pues, comunes. ¿Okay? Ahí es donde se lo van a preguntar bastante. Pero aquí lo que a nosotros nos interesa es que ustedes deben de palpar esos ganglios, ¿okay? De cuello. Y los otros ganglios a palpar son los axilares, sobre todo en las mujeres. No es porque ellas sean las únicas que le da cáncer de mama, no, a los hombres también le da cáncer de mama, ¿ok? Ahora, que es más frecuente en las mujeres, eso es otra cosa. Pero también hay cáncer de mama en hombres, y entonces hay que palpar los ganglios axilares, ¿ok? Y esta es la forma correcta de palparlos, tal cual como está en la gráfica. Entonces usted busca esos ganglios y tiene también que ver de que no duelan, de que sean móviles y que no estén adheridos a planos profundos. Si el ganglio duele o está adherido a planos profundos, mire, eso hay que revisarlo. ¿Ok? Entonces esa es parte del examen de palpación del tórax, la axila, el área de la axila hay que palparla. ¿Ok? La mama también habría que palparla, pero ya ustedes van a la parte de ginecología y obstetricia y ahí les van a enseñar cómo se palpa la mama. ¿Ok? Okay. La movilidad del tórax es más o menos lo mismo que salía en el video, el primer video, donde sale este doctor explicando cómo es que debe de hacer la expansibilidad y la palpación y las vibraciones vocales. ¿Okay? Sin embargo, aquí hay un video muy bueno donde se ve lo patológico. Nada más se expande el emitora del lado derecho, el izquierdo no se expande. ¿Ven la diferencia, no? Donde se sacó eso, aquí está la dirección, ahí lo pueden buscar, todos ustedes, eso está ahí, de verdad que es una página increíble. Lo único malo es que está en inglés para los que no sepan inglés, pero ellos están haciendo esto justamente porque la educación en línea y la cuestión, y como se ha hecho difícil con la pandemia, ellos sacaron todo esto. Ese es un paciente que tiene un mesotelioma, ¿okay? O sea, un pulmón, el pulmón izquierdo, a nivel de la pleura, está canceroso, entonces está fijo ese pulmón, y el otro es el que le funciona. ¿Okay? Bueno, ven aquí, esta es la manera fotográfica pues, de cómo hacer la expansibilidad. Aquí está el apéndice cifoide, los pulgares y las palmas en los hipocondrios, y se le dice al paciente que inspire. De esa manera se expande. Ok. Uno se puede encontrar esto. El doctor lo dijo, pero en el video habló de enfisema subcutáneo. Cuando uno palpa, ¿okay? Uno no debe encontrar enfisema subcutáneo. ¿Qué quiere decir enfisema subcutáneo? Quiere decir gas en el tejido subcutáneo, o sea, debajo de la piel. ¿Okay? Entonces, como estamos evaluando el tórax, ninguno de nosotros tiene gas palpable, ¿okay? En el tórax, porque nosotros no hemos tenido un traumatismo, no nos han
puñado con algo, no nos han dado, qué sé yo, una puñalada ni nada de eso. Y entonces estamos normal, pues. Pero si usted sufre un traumatismo o le dan una puñalada por un asalto, un encerrón, una cosa de esta, es posible que tenga un enfisema subcutáneo. Y eso quiere decir de que el gas, el aire, se está escapando del pulmón. ¿Okay? Ha habido casos donde alguien ha tenido un enfisema subcutáneo por un traumatismo, se fracturó una costilla, entonces entró aire, o se salió de la cavidad torácica y entonces el aire fue subiendo y le sale gas en el cuello, en la cara, ¿ok? Entonces aquí tienen un enfisema subcutáneo para que ustedes vean cómo es. Palpar eso, hacer eso. Yo he tenido varios pacientes que han tenido traumatismo. Como yo trabajé siempre en la urgencia, a mí me llegaban pacientes pues de todo tipo. Y yo vi bastante enfisema subcutáneo. Y el problema aquí es buscar de dónde es que está saliendo el aire. ¿Okay? Puede ser un bronquio, puede ser la pleura, puede ser... Pero en alguna parte está saliendo eso. Y eso no... Hay gente que le ponía agujas para que saliera el aire. No, eso no se le hace nada. El aire vuelve se reabsorbe por sí solo. ¿Okay? Lo que hay que hacer es buscar dónde es que está la salida del aire, la herida, para suturarla, pues para sellarla. Eso es lo que hay que hacer. Pero por favor no pongan a alguien como un puercoespín poniéndole algo. ¿Okay? Yo lo vi. Ok. La otra cosa en la palpación, que también deberíamos de ver en la observación, es esto. Cuando hacemos la inspección, si nosotros le quitamos la camisa al paciente, deberíamos de haber visto que este señor tiene una colección ahí. ¿Okay? Tiene líquido en eso. Entonces, bueno, tal cual como dice ahí, colecciones líquidas que son fluctuantes, o sea, se mueven, ¿ok? Y pueden ser causadas por hematomas o abscesos, ¿ok? O un derrame pleural que pueda haber tenido ahí y se fistulizó y queda encerrado entre el músculo y la piel, ¿ok? Obviamente eso hay que drenarlo, hay que limpiarlo, hay que ver qué es lo que es, hay que hacerle un cultivo para ver qué germen es, ¿ok? O sea, cuando yo digo cultivo es que hacen una incisión o con una inyectadora, sacan líquido, lo llevan al laboratorio, los tecnólogos ahí lo meten en una placa de agar y ven que crece. Y entonces ahí determinan cuál es el germen que está afectando a ese paciente. ¿Okay? Eso es lo que debería hacer. Pero aquí lo importante que ustedes vean es esto, pues, de que puede haber estas cosas. Entonces hay que ver bien. Ok, y aquí lo de las vibraciones vocales, y clásicamente es 33, más o menos es lo mismo, ok, pero en gráfico, y eso es lo que hay que hacer, las vibraciones vocales. Es importante, todo esto, semiología, esta semiología que hemos visto hasta ahora, como antes no había tecnología, todos los médicos teníamos que hacer esto, y lo clásico es que nosotros aprendamos a hacer esto también, ¿ok? Pero hay equipos y tecnología nueva que evita todo esto, pues, ¿ok? Por ejemplo, hay ultrasonido que se coloca aquí en el celular. Y entonces usted pasa el traductor y aquí en la pantalla y ve si hay líquido, si hay alguna cosa por compensación y todas esas cuestiones. Eso evitaría hacer todo esto que hacíamos antes y que hay que aprenderlo de todos modos, ¿ok? Porque antes se diagnosticaba de esa manera. Ahora con la tecnología es diferente, es mucho más sencillo. Eso tampoco quiere decir de que no hay que estudiar, no, tal vez hay que estudiar más porque hay que saber por qué la onda, el eco, reflecta, no reflecta, si es aire o si es líquido, todas esas cosas.
pero se llega a un diagnóstico más rápido, eso sí. ¿Pregunta hasta ahora? Bueno, percusión. Entonces ya vimos inspección, palpación, percusión. Ok, ¿qué es lo que es percutir? Nosotros lo que vamos a hacer es que a través de dígitos, ¿okay? Con los dedos, no hay una manera oficial, ¿okay?, de hacer la percusión. Ustedes van a ver que en los servicios, cuando vayan pasando, el jefe de servicio, bueno, percutirá de alguna manera. Generalmente, mientras mayor es, percuten de esta forma, que es la tradicional. Pero hay otros que con el pulgar también lo hacen, más jóvenes, más feo, ¿ok? Pero funciona igual. La idea es que tú llegues al mismo fin, ¿ok? Sin dañar a nadie, sin perjudicar a nadie. Pero lo que quiero decir es que no es solamente así, sino que también puede ser así, ¿ok? La idea es que como esto está lleno de aire, suena como si fuera un tambor. Entonces, ¿ok? Ahí hay aire, pero si eso estuviera lleno de agua, entonces sonara como el hígado. Son sonidos diferentes. ¿Ves? Esto es timpánico y esto es mate. Timpánico porque resuena, sonoro, ¿ok? Y el otro mate porque no suena, es porque es sólido. Eso es lo que es percusión. ¿Ok? También hay que ver, esta es la cámara gástrica. Entonces esto está lleno de aire, sobre todo porque estoy hablando, pues. Entonces el aire entra y entra y entonces se me llena el estómago de aire. ¿Ok? Entonces vean que es timpánico. Y si no comieron, bueno, entonces... si no han comido. Entonces eso es lo que es sonoridad, matidez y timpanismo. ¿Ok? Entonces la percusión del tórax. La percusión del tórax consiste en escuchar un sonido provocado por la vibración de un cuerpo elástico. La percusión se realiza dígito digital, se realiza de manera sistemática en el tórax por delante, por detrás y en las zonas axilares. Por delante se obtienen en el hemitórax derecho sonoridad pulmonar hasta el quinto espacio intercostal, donde ya comienza la submatidez hepática y por debajo matidez hepática. Es muy importante este signo de desaparición de la matidez hepática, sobre todo en el paciente que tiene abdomen agudo, porque habla de la presencia de neumoperitoneo. En el lado izquierdo hay sonoridad pulmonar por delante, hasta el tercer espacio intercostal, donde empieza la matidez cardíaca, y por último, cuando llegamos al reborde costal, nos encontramos con el timpanismo del espacio de Trauer. La percusión por detrás se realiza haciendo dos líneas paralelas de arriba hacia abajo, atravesando las escápulas, a cuyo nivel disminuye la sonoridad respiratoria, hasta llegar a la zona de matidez. En este momento se le pide al paciente que respire hondo y guarde el aire, y seguimos descendiendo hasta encontrar una nueva zona de matidez. El espacio recorrido por el dedo flexímetro, respirar por favor, indica la expansión de las bases en la inspiración. Muy relevante por detrás es la percusión de la columna, ya que la presencia de una columna mate, habiendo encontrado zona de matidez en alguno de los emisoras, certifica la presencia de un derrame pleural. Igual jerarquía o mayor jerarquía tiene el signo del desnivel, que consiste en percutir hasta el límite de aparición de una zona de matidez.
Dejando el dedo flexímetro sobre ese límite superior de la zona de matidez, se le pide al paciente que incline hacia adelante y se vuelve a percutir hacia abajo, pudiendo comprobar que la matidez ha disminuido significativamente o ha desaparecido, lo que indica que el líquido se desplazaba libremente en la cavidad pleural y certifica el diagnóstico de derrame pleural. La percusión de la zona axilar, se le solicita al paciente que coloque su mano sobre la cabeza o sobre la nuca, percutimos sobre la línea axilar media y acá vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta hacer este espacio intercostal donde comienza la matidez hepática. Si percutimos del lado izquierdo va a ocurrir lo mismo, pero vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta el 9º espacio intercostal donde comienza la matidez esplénica. ¿Entendido? ¿No hay pregunta? ¿No hay pregunta? ¿Ah? Todo está bien. Neumoperitoneo, ¿saben qué es eso? Neumo quiere decir aire, ¿ok? En el peritoneo. ¿Eso es normal? No, no es normal. O sea, nosotros tenemos aire nada más en los pulmones. Entonces también es anormal de que tengamos líquido en los pulmones. Es normal de que tengamos líquido en la cavidad abdominal, líquido peritoneal, es muy poquito, ¿ok? Pero no debe haber aire. Bueno, como les dije, vieron que esa es la manera antigua, ¿ok? De los tiempos muy remotos, muy atrás, donde no había tecnología, donde había que hacer todos esos procedimientos para llegar al diagnóstico, ¿ok? Eso eran los grandes semiólogos y bueno, todavía pues hay gente como este señor que hace, que es la manera correcta pues de hacer, ¿ok? Y hay que aprender a percutir, hay que hacer eso, y eso es practicar. Bueno, auscultación. Es la última fase de la exploración física del tórax y se realiza con el estetoscopio o fonendo, ¿ok? El cual es una herramienta muy útil para estudiar las características del sonido respiratorio y poder clasificarlo en normal y anormal. Hay que aprender a auscultar, ¿ok? El hecho no es crítica de nada, porque yo también me compré, cuando estaba estudiando, un cardiology, ¿ok? Un Lindman cardiology. Pero realmente, de que sea cardiology, que sea Lindman 3, Lindman no sé qué más, no sé cuánto, eso no va a mejorar el oído. No, el oído lo mejor es la práctica, ¿ok? Y la mejor y mi recomendación, pues, que después lo aprendí, son los estetoscopios, eso de tomar la atención, de que usa el personal de enfermería, así. Bueno, ese que es planito, sencillo, ese es el mejor. ¿Por qué? Porque te obliga a auscultar, ¿okay? Te obliga a poner buena atención. Y después, entonces, sí te pueden poner tu misma cardióloga y bueno, te lo cuelgas y así todo. ¿Okay? Porque eso es un sentimiento muy bueno, realmente. Bueno, entonces, auscultación. Para la auscultación del tórax se utiliza el estetoscopio vía auricular, esto se denomina auscultación inmediata. Ha quedado en desuso la auscultación inmediata, donde se apoyaba el pabellón auricular a través de una pañoleta sobre el tórax. Esta auscultación permite identificar la entrada de aire en los pulmones y generar un sonido que se denomina murmullo vesicular. La auscultación debe hacerse tanto por delante como por detrás y en la zona infraaxilar y en forma simétrica. Donde hay pulmón ventilado se va a encontrar el murmullo vesicular. Hay otros dos sonidos que se pueden auscultar en el tórax. Uno es el que se obtiene aplicando el estetoscopio sobre la tráquea.
y es el ruido que se genera al pasar el aire por las cuerdas vocales y que se conoce como soplo laringotraqueal. Un fenómeno intermedio entre el soplo laringotraqueal y el soplo y el murmullo vesicular es la respiración broncovesicular que se observa por delante entre los dos extremos internos de las clavículas y por detrás en la zona interescapular. Es importante recordar el sonido que provoca el soplo laringotraqueal porque su auscultación sobre las playas pulmonares donde debería haber murmullo vesicular identifica al síndrome de condensación con bronquio permeable. La auscultación torácica continúa con la auscultación de la voz, en donde se le dice al paciente que diga 33. 33, Cada vez que se apoya la membrana del estetoscopio, 33, recorriendo de forma simétrica todo el tórax. La voz no se escucha con nitidez, el aumento de su intensidad se denomina broncofonía, y en el caso de que se identifique perfectamente la palabra pronunciada por el paciente, se denomina pectoriloquia, que si el paciente dice 33 en voz cuchicheada y también se escucha con nitidez, esto se denomina pectoriloquia áfona. Las tres cosas, la broncofonía, la pectoriloquia y la pectoriloquia áfona, identifican al síndrome de condensación con bronquio permeable. Por último, la auscultación termina con la auscultación de la tos, auscultando el tórax mientras el paciente tose. Esto permite identificar el carácter de la tos en seca o húmeda. Se habla de tos húmeda cuando la tos moviliza secreciones, y también la auscultación de la tos tiene utilidad para ver si el fenómeno tusígeno modifica otros hallazgos patológicos, ruidos agregados o la presencia de otras anormalidades en la auscultación. Bueno. ¿Qué es el murmullo vesicular? El murmullo vesicular es el paso de aire por los bronquíolos y llega hasta los alvéolos. Ese es el murmullo vesicular. ¿Eso sería como un ruido normal? Ese es un ruido normal. ¿Okay? Lo anormal es que lo que tú auscultas aquí, en la laringe, lo oigas aquí abajo. Si tú lo oyes de la misma intensidad, entonces quiere decir de que aquí hay un foco neumónico. Eso es lo que estaba diciendo el doctor ahí. ¿Ok? Bueno, los focos de auscultación son estos que están acá. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, o sea, y siempre simétrico, ¿ok? Si empieza aquí, después entonces vas acá, después acá, y así. Tiene que ser simétrico para que compare los sitios, ¿ok? Y en la cara anterior, igual. Entonces, 3, 4, y bueno, aquí 11 y 12, 13, 14, ¿ok? Y llegas hasta los vértices, o de arriba abajo o de abajo arriba. No hay un orden establecido, pues, pero siempre tiene que ser simétrico. Eso sí, la simetría es importante, ¿ok? Ok, fíjense. Este inspira y el aire entra. O sea, cuando pasa acá, aquí el tubo es más grueso y por eso se oye más. Cuando el aire llega a estos tubitos más pequeños y en bolsa, por eso es que se oye menos. ¿Ok? Pero ese es un sonido. Ese sonido te quiere decir de que está entrando aire a ese sitio. Y eso es el murmullo vesicular. ¿Ok? Entonces, los ruidos respiratorios, bueno, aquí están los normales,
Entonces laringotraqueal, murmullo pulmonar, ruido respiratorio normal, es esto que está acá, la transmisión de la voz, broncofonía, pectoriloquia diáfana, egofonía, ¿ok? Eso es lo que estaba diciendo el doctor, de que si tú le dices al paciente que diga 33 o que diga alguna palabra, si él se le escucha igual que aquí, entonces eso quiere decir de que hay una condensación pulmonar. Básicamente eso es todo. ¿Okay? Y después vienen los ruidos adventicios, que es roncos, sibilantes, estridor, trepitantes, frotes pleurales y estertores traqueales, los cuales eso lo vamos a ver el próximo martes. ¿Okay? Porque es la parte de patología. Aquí hay algo de ruidos broncopulmonares, ruido laringotraqueal, ruido vesicular. Entonces el laringotraqueal es más o menos esto. ¿Okay? Ahí, eso es lo que se oye cuando usted oculta la laringe. La tráquea, ¿okay? Pone la campana, el diafragma del estetoscopio acá. Esto sería un ruido patológico, ruido soplante. ¿Okay? De todos modos, ustedes pueden oír esto en sus casas, no hay ningún problema. ¿Okay? Y así era como antes se hacía la ocultación. Antes se pegaban así, line y después él inventó el tubito este y se lo ponía así para alejarse de él. Y bueno. ¿Okay? Y entonces ahí están los ruidos, broncofonía y pectoriloquia. La broncofonía. Okay, es la audición de la voz ocultada en forma intensa y por encima de lo normal, sin distinguirse palabras claras. Okay, y aquí está la explicación. Es el ruido del punto máximo de transmisión vocal en calidad de audición. Y bueno, son cuchicheadas. Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando usted va a examinar a un paciente? ¿Ok? No he dicho en qué sitio, pero, o sea, lo primero que hay que ver es si el paciente está bien o mal, pues. ¿Ok? ¿Cómo lo saben? Simplemente cuando, si él viene caminando por sí solo, o si lo traen en una camilla o una silla de ruedas. Entonces, obviamente, las condiciones del paciente son las primeras. El que viene solo viene bien, pero el que viene de esa forma, entonces viene mal. ¿Okay? Presenta cianosis periférica o central. ¿Alguien sabe lo que es cianosis? Coloración azulada de la piel, ¿verdad? Y eso se debe a falta de oxígeno, a hipoxia. ¿Ok? Entonces, ocurre con saturación de oxígeno arterial normal con una mayor extracción de oxígeno del lecho capilar al disminuir la circulación. La periférica es porque disminuye la circulación. Hay un estado de shock ahí en ese paciente. ¿Okay? Entonces, o por exposición al frío. Y entonces ustedes ven en las manos y en los labios de que él está morado. ¿Ok? Fíjense que aquí lo único que hay que hacer es poner el ratón. Más nada, y se abre el diálogo. En esto que está aquí hay que hacer clic y aparece la cianosis central. Es la desaturación arterial o presencia de hemoglobina normal. Por lo general, cuando la saturación está por debajo de 85. ¿Okay? La saturación normal de la hemoglobina tiene que ser más de 90. Aquí está por debajo de 85. Y entonces esto se encuentra en pacientes con EPOC. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica y son los pacientes esos que les dije que tenían toras en tonel. ¿Okay? Como el viejito ese que aparecía con el diámetro antero-posterior aumentado por el fumador, cosas de esas. Entonces ellos tienen eso. Entonces el EPOC con cianosis se acompaña de policitemia. Bueno, o que está a una altura de más de 4.000 metros, o que tiene hemoglobinas anormales como metamoglobinemia, eso serían anemias centrales. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la frecuencia del patrón respiratorio? Hay que ver cómo respira. ¿Cuál es la frecuencia normal? ¿Hasta cuánto? ¿Ustedes saben los valores?
hasta 20, ¿verdad? ¿Ok? Y dependiendo de la edad. Porque una guagua de 2 días, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria? Por lo menos 50. ¿Ok? Y a medida que va aumentando en edad, la frecuencia respiratoria va disminuyendo, hasta que se hace igual a la del adulto, que es entre 12 a 20. Los ancianos respiran más lento, más cerca a 12. ¿Ok? Ajá. Tenemos que observar si hay disnea. ¿Cómo observamos si hay disnea? Bueno, si el paciente tiene tiraje, ese paciente tiene que tener disnea. Él tiene que decir que le cuesta respirar. Y usted lo está viendo, porque está viendo que tiene tiraje. ¿Ok? O que le cuesta vestirse, moverse o levantarse de la cama. Ese es un paciente, entonces, con un problema respiratorio. Tenemos que examinar la boca, nariz, pulso y pulso venoso y evaluar la presencia de linfadenopatía. ¿Ok? ¿Cuál es la apariencia del paciente? Está caquético, delgado, con signos de síndrome de vena cava superior. Ok, síndrome de vena cava superior. ¿Qué es síndrome de vena cava superior? Es el conjunto de síntomas producidos por consecuencia de la obstrucción parcial o completa del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior. O sea que esta señora tiene aquí abajo, aquí adentro, antes de la aurícula derecha, un tumor. ¿Okay? Lo más frecuente es que sea un tumor de pulmón. Y eso hace de que tenga un flujo venoso colateral. ¿Okay? Como la sangre no puede ir directamente a la aurícula derecha por la vena cava superior, entonces ella busca otras venas para tratar de ir por la aurícula, por la vena cava inferior. ¿Okay? O bueno, además de los tumores pulmonares, el linfoma de Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, las causas. Pero usted ve esto, pues. Nosotros, ninguno de ustedes, o sea, no es que se le vean las venas, es que estén dilatadas las venas. ¿Ok? De repente alguno de ustedes es muy blanco y se le pueden ver las venas. Eso no quiere decir de que tenga síndrome de la vena cava superior, no. Tienen que estar injuritadas, si no, no sirven. Ok. Tenemos que ver síndrome de, ¿ok? Tiraje, vean, este es una guagua, tiene una dificultad respiratoria, tiene tiraje intercostal, subcostal, porque se le nota ahí cuando se le hunde la guata, ¿ves? Y como tiene el cuello, está flexionado ahí, no se le ve si tiene problemas a nivel del suprasternal, pero tú ves que está con una frecuencia respiratoria mayor, aumentada. ¿Ok? Tiraje, bueno, ya vimos que el tiraje era signo de dificultad respiratoria que indica uso de musculatura accesoria para mejorar la entrada y salida de aire. Hay que buscar una extracción en varios niveles, intercostal, subclavicular, bueno, ver ahí. Y la otra cosa que nosotros vamos a ver, bueno, existen sibilancias audibles, es posible, ¿ok? Es esto, acropaquia, ¿ok? O dedos en palillos de tambor. Entonces, si ustedes ven personas que tengan esos dedos así, esto está muy relacionado con problemas respiratorios. ¿Ok? No es que hay gente que tiene los dedos así y no tiene problemas, pero la gran mayoría que tiene dedos de esta manera, dedos en palillo de tambor, hay que descartar de que tenga un problema pulmonar. ¿Ok? Bueno. Este es el resumen. Hay que hacer todo esto que está acá. Ver las manos, pulso, la presión venosa central, los ganglios linfáticos, boca, nariz, tráquea, administrar oxígeno donde sea necesario, expansión, percusión, auscultación. Y aquí es como vas a hacer las preguntas. Ajá. ¿La pectoriloquia siempre se presenta o No, no. Se presenta si tienes problemas de bloque neumónico. ¿Ok? Si tú no tienes bloque neumónico, no tienes por qué tener pectoriloquia. Se oculta cuando hay eso, cuando hay neumonía, bloque neumónico. Si no, no.
¿Algo más? Ya saben dónde está esto. Lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Y bueno, si no hay más nada, nos vemos en las prácticas y el martes. ¿Ok?